com hem anunciat, ajudant a construir l'identitat dels nostres nets. És un regal, us ho asseguro, i un luxe avui tenir amb nosaltres a Joaquim Garola, que és el que ens donarà la xerrada. Ell és doctor i catedràtic de matemàtiques i pedagog. El Joaquim Garola, ell és doctor i catedràtic de matemàtiques, és membre fundador del Seminari de Teologia i Ciència de Barcelona, ha estat molts anys el director de l'escola Aula. És pare de 4 noies, vull dir que mimat deu estar, 4 noies, 4 nets, i està casat amb una dona estupenda. On està la dona estupenda? Aquí. Vinga, Joaquim, doncs, tot és teva la tarima, però tens un temps limitat, ja ho saps. Construint, o ajudant a construir, la identitat dels nostres nets. Moltes gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom. Avui se m'ha dit, i no vull entrar en contradicció amb la sessió anterior, de que parli castellà, i per tant avui us parlaré en castellà, perquè sí, ens facilitarà la comunicació aquí y fuera de aquí. De manera que, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización que me hayan invitado para hablar de un tema que nos preocupa a todos como abuelos. Os doy las gracias por estar aquí, porque demostráis que sois abuelos interesados, que tenéis interés en crecer como abuelos. Ahora se crece poco ya, que está dando crecemos mucho, pero en crecer como abuelos. Espero que estéis cómodos. Recordad que la organización no paga fisioterapeuta, por tanto poneros muy cómodos. Lo primero que quisiera hacer es explicaros el porqué del título. El porqué del título, porque nosotros, o vosotros, todos nosotros, si estamos aquí, es porque interactuamos con nuestros nietos. ¿Qué papel, entonces, nos corresponde desarrollar con nuestros nietos? Entonces, una de las cosas que se insiste desde el proyecto, es la necesidad de ser abuelos intencionales. O sea, que haya una reflexión previa que nos permita actuar con sabiduría, con inteligencia, con un plan en la educación de nuestros nietos. Nosotros participamos, lo queramos o no lo queramos, a no ser que no recibáis nunca a vuestros nietos. Pero como estoy seguro que todos participáis, todos invitáis, a todos os colocan también a vuestros nietos, me gustaría haceros reflexionar conjuntamente ahora y después en el coloquio, me gustaría haceros reflexionar sobre cómo ser abuelos influencers en nuestros nietos con una orientación. Por lo tanto, la palabra construir evoca un proyecto, evoca un plan, evoca reflexionar previamente en relación a nuestra actividad, la actividad que realizamos con nuestros nietos. La identidad, que es una palabra que hoy se usa mucho, y yo la usaré después, y ya lo veréis. La identidad, al final, son los rasgos constitutivos de cada persona, lo que nos define como persona, lo que nos singulariza también como persona, y por lo tanto nosotros actuamos con nuestros nietos con intención o sin intención. Estamos ayudando a desarrollar esa personalidad, y la idea que tengo yo es que ha de ser una acción constructiva, es decir, con un plan, de acuerdo a lo que os he dicho. Dos citas que a mí siempre me han parecido muy inspiradoras y que las he puesto aquí. Una es de un pastor, médico, teólogo, de una persona absolutamente polivalente, premio Nobel de la Paz, año 52, músico, organista fantástico, que en uno de sus libros dice
lo único importante en la vida son las huellas de amor que dejamos cuando nos vamos. Esto yo creo que nos inspira a un hecho básico, a una idea básica, primordial, y es que en nuestra interrelación con nuestros nietos, el amor es la base primordial de nuestra relación con ellos. El amor. Eso dejará huellas y lo que viene detrás, todo lo que hayamos hecho después, tendrá consecuencias si lo hemos hecho con amor. Y la segunda es una cita de un naturalista francés que Félix en la conferencia pasada ya citó, y es que la naturaleza aborrece el vacío. ¿Qué significa para nosotros? Significa que si nosotros no construimos, otros vendrán y construirán. No hay espacios vacíos. Un vaso nunca está vacío. Un vaso puede no contener agua o un líquido, pero un vaso siempre está lleno. Un vaso siempre tiene gas. Por lo tanto, hemos de tener muy presente, y hoy en día, y esto ya se citó, pero quiero insistir en ello, si nosotros no actuamos, otros vendrán y actuarán de influencias de nuestros nietos. ¿Qué pensáis, qué piensas tú de tu actuación, de tu actividad con tu nieto o con tu nieta? Quisiera pensar que funciona. Mentre es connecta, hi ha algú que necessiti bolígrafo? ¿Qué visión tienes de tu interacción con tu nieto, con tu nieta? Seguro que estás haciendo unos buenos macarrones, seguro que estás acompañando para hacer alguna actividad de ocio, deportiva, para hacer excursiones, pero ¿qué visión tienes? Yo os voy a contar una anécdota que yo creo que me parece que puede orientar la visión que me gustaría transmitir sobre vuestra relación con vuestros nietos. Ahora no sé por qué. Sí, que ha passat dos a l'altre. Has de tirar endarrere. Aquí tenéis una imagen de una catedral, la catedral gótica de Chartres, magnífica. No voy a hablar de catedrales, pero voy a explicar una anécdota que no sé si conocéis, que a mí la primera vez que lo oí hace muchos años me llamó mucho la atención y la he utilizado siempre que he hablado con padres y ahora lo hago con abuelos. Se cuenta que el arquitecto de esta catedral, bueno, uno de los arquitectos de esta catedral, realizó una visita de obra y quiso saber la opinión que tenían los trabajadores, los albañiles, todo el personal que estaba trabajando en la catedral, qué visión tenían de lo que estaban haciendo. Y preguntó a unos, ¿qué estáis haciendo? Y contestaron, estamos colocando piedras. Fue más allá y a otros les preguntó, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos aquí levantando un muro para hacer una capilla. Bien, fue a un tercer grupo y se dirigió, les preguntó, les hizo la misma pregunta, ¿vosotros qué estáis haciendo aquí? Y uno contestó, estoy construyendo una catedral. Entonces me gustaría que tuvierais esta visión de vuestra interrelación con vuestros nietos. Me gustaría que vierais más allá de esa acción cotidiana que vais realizando con ellos, no sé cuántos días a la semana, pero ese tiempo que dedicáis tenéis que tener la visión de que estáis construyendo una catedral. Es decir, estáis colaborando en la construcción
de su identidad. Y la identidad va mucho más allá de esas actividades que vosotros proponéis a vuestros nietos o que os dicen que tenéis que hacer. A mí, y seguro que a muchos de vosotros, nos mueve una convicción profunda. Y esta convicción es que ser cristiano, cuando uno es cristiano, se estructura la identidad de la persona en su conjunto. Ante Dios, ante uno mismo, ante los demás y ante el mundo. Ser cristiano no es seguir una serie de normas éticas o un tipo de conducta especial, sino que cuando uno se convierte en cristiano, toda su personalidad queda afectada y queda estructurada. Por lo tanto, tenemos que pensar en este proceso constructivo. Nuestro objetivo es llegar a ser, que nuestros hijos, nuestros nietos lleguen a ser cristianos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Mira, nuestra misión tiene varias partes. La primera, y creo que es muy importante, porque es la general, es la que es universal y es una necesidad que cualquier ser humano al nacer necesita, y es llegar a ser todo lo que puede ser. Nuestro nieto ha de poder llegar a ser todo lo que puede ser. Es que durante muchos años a los niños, a los adolescentes, hay que estimular y desarrollar sus capacidades intelectuales, sus capacidades emocionales, sus capacidades relacionales, para que puedan llegar a ser todo lo que ellos pueden ser. Esto es una paradoja, ¿eh? Esto no es una paradoja en el mundo. ¿Cómo es posible que el mamífero más evolucionado, que es el hombre y la mujer, cómo es posible que necesite tanto tiempo para formarse? Estoy convencido que hay animales que cuando nacen, a las pocas horas, a los pocos minutos, a los pocos segundos, o días, o quizá meses, llegan a ser todo lo que pueden ser. Y esa es la vida que van a llevar. En cambio, al niño se le da la oportunidad durante, pongamos, 25 años, a veces más, para llegar a ser todo lo que puede ser. Esto es una oportunidad que personalmente creo que Dios nos da para educar, para construir la identidad de ese niño o de esa niña. Porque queremos que llegue a ser, que sepa qué es y sobre todo que sepa quién es. Como consecuencia, pero que ahora sí, estaba orientando mal. Entre ese estímulo y desarrollo de capacidades que nos toca ejercer sobre nuestros nietos, está también estimular el sentido de la trascendencia. Y creo que hoy más que nunca es necesario, porque no está en el ambiente. Tenemos que trabajar, tenemos que relacionarnos para que nuestros nietos descubran a Dios y sobre todo también descubran la posibilidad de relacionarse con Él. En tercer lugar, la misión que los cristianos nos proponemos es que llegue a ser un seguidor de Jesucristo. Este es nuestro objetivo. ¿Cómo planear? ¿Cómo planear
nuestras actividades con nuestros nietos. ¿Cómo lo orientamos? Mirad, a lo largo de mi vida profesional he visto que uno de los grandes errores de los padres, espero que no de los abuelos, es creer que hay que educar como les educaron a ellos. Yo creo que debo actuar con mi hijo como mis padres me educaron a mí. Yo creo que eso es un gran error. Y en los tiempos actuales, mucho más. Porque no sirve. Porque en general no sirve. No es útil. No tiene trascendencia en nuestros nietos. Y a mí me gustaría, espero que el tiempo me dé la oportunidad de explicarlo todo, os quiero recordar quiénes somos nosotros. Nosotros pertenecemos a una generación interesantísima en la historia. Más o menos estáis todos alrededor del año 1950. Alguno dirá, soy del 45, otro del 53, pero más o menos estáis ahí. Y sabéis, alrededor de este año se produjo la aparición de lo que se ha dado en llamar la posmodernidad. Después de 350 años de modernidad, alrededor del año 1950, hubo un cataclismo intelectual que modificó muchos aspectos de nuestra cultura, muchos aspectos de nuestro pensamiento, de manera que nosotros nacimos cuando esto se ha ido produciendo a lo largo de estos 70 años aproximadamente. En el año 50 se decidió, la intelectualidad decidió dónde estaba la verdad. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Qué era la verdad? La famosa pregunta, ¿qué es la verdad? Mirad, hasta el año 1950, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, la verdad solamente estaba en dos sitios. Una estaba en las matemáticas. Lo siento, que soy matemático, tengo la verdad. Y la otra estaba en lo que se ha dado a llamar las probetas, en el experimento científico. De manera que el resto del conocimiento quedaba fuera o se consideraba que no proporcionaba la verdad. Un aspecto muy positivo de la posmodernidad es que permitió que el humanismo se convirtiera en conocimiento que podía llevar a una verdad. Y ha dicho alguna verdad de forma expresa. Apareció la oportunidad para la teología, aparte para las humanidades, para la teología, como una humanidad más, pero fundamentalmente quiero referirme a ella. La teología se convertía también en fuente de conocimiento, a pesar de no ser científica. Y eso fue un gran avance, y esto tuvo consecuencias, ya no es el momento de hablarlo, tuvo consecuencias muy importantes en las relaciones entre ciencia y teología, entre lo que se consideraba la verdad absoluta y lo que se consideraba una fuente de conocimiento de segunda línea. El aspecto más negativo de la modernidad fue que aparecieron diversas verdades. La verdad se convirtió en relativa. Y a partir de este momento, a lo largo de estos 70 años, esto se ha ido pronunciando. ¿Qué es la verdad? Mirad, nosotros, he puesto aquí unas cuantas cosas, pero somos testigos de unas transformaciones científico-técnicas y económicas enormes a lo largo de estos 70 años, y seguro que todos tenéis memoria de estos aspectos y otros que no aparecen aquí, estos aspectos que hemos vivido y que cuando nacimos prácticamente muchos de ellos no existían. Yo me quiero referir únicamente a un aspecto científico, lo pone ahí universo en expansión. Este es un hecho de los años 60, cuando se demuestra que el universo tuvo un principio. Aristóteles cae
Aristóteles cae definitivamente en el año 64, cuando se demuestra que el universo está en expansión y, por lo tanto, tirando el tiempo hacia atrás, hubo un origen en todo. Aristóteles, recordar que dijo siempre que el universo era eterno. Nosotros, nuestra generación, como os decía, ha sido una generación privilegiada porque hemos vivido todo esto y solamente como generación creo que nos podemos comparar a la generación que vivió el invento de la imprenta, la que vivió los grandes descubrimientos y las reformas religiosas del siglo XVI. Ahí, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, se produjo en una generación una transformación enorme de la sociedad, especialmente en relación a la alfabetización de mucha gente, no de todo el mundo, pero la difusión del conocimiento, el poder leer libros, eso realmente transformó la realidad. Pues nosotros hemos vivido una situación semejante. Somos una generación privilegiada que seguro que se hablará de nosotros de aquí 200 años cuando todas estas transformaciones han ido cuajando. En tercer lugar, hemos sido testigos de la renovación de las formas tradicionales en el arte, en la cultura, en el pensamiento y en la vida social. Y apareció, a partir de los años 50, como os decía, una gran desconfianza respecto de los relatos universales que dominaban el mundo. Estoy hablando del liberalismo, estoy hablando del marxismo, estoy hablando del cristianismo, estoy hablando del fascismo. ¿Qué consecuencias tuvo todo esto? Ha tenido, y nosotros lo hemos podido vivir, recordar a qué escuela ibais, recordar los años 50, recordar el principio de los 60. Lo primero que ha sucedido, o que quiero remarcar, es que ha aparecido la pluralidad religiosa. Hoy día en Europa occidental y en España incluida, por supuesto, prevalece la pluralidad religiosa. Si en los años 50, por referirme ahora a España, el catolicismo dominaba, entre comillas, no lo digo negativamente, pero llenaba el discurso público, pensad en vuestra realidad de ahora, a la hora de establecer relaciones con el mundo religioso. La pluralidad llevó a la libertad religiosa. Europa necesitó de la libertad religiosa para que los diferentes puntos de vista del cristianismo en origen pudieran coexistir y convivir. De ahí vino la libertad religiosa, y de la libertad religiosa nos trajo la equiparación de los representantes de las distintas religiones que están presentes en esta Europa occidental. Insisto en lo de Europa occidental porque es en Europa occidental donde el cristianismo está decayendo a un ritmo más rápido. Lo que os voy a decir ahora, no sé si lo podría decir en Estados Unidos o en otras partes de América o de África, porque la realidad del cristianismo es muy otra. La religión ha dejado de ser el vínculo entre todas las actividades sociales. Recordar, insisto, vuestra infancia, adolescencia y los primeros años de los 20 a los 30, como la religión era el factor social que integraba a los individuos y era presente en cualquier realidad. Hoy integra mucho más un club de fútbol que no una religión. De manera que se ha producido lo que los sociólogos llaman una diferenciación
una diferenciación funcional. Y han aparecido ámbitos muy restrictivos donde la religión tiene un papel relevante y ámbitos en el que la religión no tiene ya ningún papel. Y como ejemplo, y creo que es positivo lo que voy a decir, la ciencia, por ejemplo, ya no se habla de ciencia desde el punto de vista de la práctica religiosa. La ciencia es un ámbito que es neutral. Hay que decir que la ciencia se desarrolló gracias al cristianismo, pero esto sería otro tema. Y se ha generado entre la población una gran desconfianza hacia las instituciones religiosas tradicionales. Solamente tenéis que pensar en muchas circunstancias que hemos vivido, se están viviendo actualmente en toda Europa y en buena parte del mundo en relación a las instituciones religiosas. Problemas que han aparecido y problemas, posiciones que han adoptado algunas de ellas que han sido mal vistas por la población. El cristianismo, a lo largo de todos estos años, se ha visto como autoritario, porque se ha creído que frustraba la autonomía del individuo. No es mi afirmación, se ha creído que frustra la autonomía del individuo. En muchas ocasiones la intelectualidad ha marcado que el cristianismo parece oponerse al progreso, a la actividad económica y a la ciencia, ¿no? Como tengo que llegar a tiempo, tengo que ir un poco deprisa, pero quiero remarcarlo muy bien. Parece que el cristianismo se ha opuesto al progreso, la actividad económica y la ciencia. Y después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros nacimos, las explicaciones sobre la presencia del mal en el mundo, lo que se llama la teodicea, son vistas como poco satisfactorias. Aparece el desencanto de Dios. Recordar esa famosa frase, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Es una frase que ha recorrido el mundo, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Y todas las instituciones religiosas cristianas han intentado dar una respuesta, pero a mucha gente esta respuesta les ha parecido muy poco satisfactoria y se han desencantado de Dios. De manera que los motivos cristianos han ido desapareciendo del arte, de la filosofía, de la literatura y de la ciencia. Coged un libro cualquiera a partir de los años 70 que no sea del ámbito religioso y los motivos cristianos han desaparecido. La fe ya no desempeña ningún papel en la sociedad, aparentemente. En todo caso, está fuera del discurso público, fuera de las instituciones y de los ámbitos sociales de todo tipo. El cristianismo, y esto nadie lo puede negar, tuvo un papel decisivo en la transformación del mundo, un papel muy importante. Actualmente, desde hace 40 años, 50 años, el discurso económico ha sustituido al discurso cristiano. Otra consecuencia de este proceso de secularización ha sido que la práctica cristiana ha salido perdiendo cuando ha tenido que competir o cuando tiene que competir con el ocio o con las aficiones. Y vosotros sabéis a qué me refiero. ¿Será preferencia ir a una catequesis antes de o ir a ver al Barça? O salir a esquiar, o ir a un servicio religioso los domingos por la mañana. ¿A qué se le da prioridad? Por supuesto, el discurso religioso ya no está en nuestros gobernantes, ya no está en los que presiden nuestras instituciones. Las normas éticas se han relativizado, no hay. Las normas éticas que existían derivadas del cristianismo y que habían tenido una gran influencia se han relativizado, se han discutido y han quedado desdibujadas. Hoy,
el desconocimiento del cristianismo es enorme, nadie sabe cuáles son los fundamentos del cristianismo, y se constata que Dios, la retirada de Dios y la aparición de lo que se ha llamado en llamar la religión civil. Entonces, llegamos a hoy. ¿Cuál es la religión civil que domina el discurso público? El de la identidad. Esta religión tiene, yo he señalado, en mi opinión, 2 mandamientos. El primer mandamiento es: sé tú mismo, tú eres la única autoridad y la única fuente de verdad. Los textos que inspiran este primer mandamiento, conocéis todos, las redes sociales, los manuales de autoayuda, la doctrina del self-encouragement, toda esta literatura que ha invadido nuestras librerías, nuestras plataformas de libros y que están alimentando este primer mandamiento. Os recuerdo el libro de Génesis. El hombre omnipotente. Tú eres la única autoridad, tú eres la única fuente de verdad. El hombre se convierte en omnipotente. El hombre se convierte en Dios de sí mismo. Ser como Dios. Ser como Dios. Mira qué contraste y qué alejamiento entre pensar que yo soy la verdad y lo que afirma el Evangelio de que Jesús es la verdad. Tremendo. La distancia entre estas 2 afirmaciones hoy en día es inmensa. ¿Cuál es la consecuencia de este primer mandamiento? Pues que se desprecian todas las ideas y el pensamiento de los que nos han precedido. Nada vale de lo que se ha dicho anteriormente, nada vale de lo que se ha practicado anteriormente. Se produce el rechazo de cualquier autoridad, incluida la religiosa. Como os decía antes, hay una inflación del yo. Cada individuo es su propio Dios. Y hay un menosprecio grande de las fuentes de autoridad cristiana. La Biblia, en el protestantismo, la Iglesia, en la tradición, y la Biblia en el catolicismo. Una gran paradoja que no quiero olvidar de decirme, es que siendo cada uno su propio Dios, nunca como hoy necesitan, quienes practican esta religión, de más intermediarios a su alrededor. Después, si queréis, podemos comentar esto. Segundo mandamiento. El segundo mandamiento de esta religión de la identidad es: huye del compromiso, tus deseos y sentimientos son lo más importante. Aquí se declara el imperio de las emociones. Las emociones por encima de todo. Lo que yo siento como bien, como bueno, eso es la verdad. Las consecuencias enormes, y las conocéis todos. La lealtad ya no es un valor actual. Hoy día, si alguien cambia la camisa, eso se llega a ensalzar. Se consagra el principio de la novedad. Es respetable cambiar, es respetable e inteligente a menudo cambiar de opinión. Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Pensar en un político que aspira. En tercer lugar, se idealizan las transgresiones, las aventuras, las rupturas, el engaño, se promueve la seducción constante y se ha producido la consagración del poliamor. Aquello de que el amor todo lo puede, eso está mitificado y está cronificado. Eso ya forma parte de la leyenda. Bueno, llegamos al plan
que yo he definido, que yo os quería proponer para esta tarde. Lo que os he dicho hace un momento sobre el estado de la posmodernidad nos obliga a pensar que nuestra actuación, ese proceso constructivo con nuestros nietos, es completamente a contracorriente. A contracorriente. Las aguas bajan en sentido contrario. Tenemos que ir río arriba porque el río nos arrastra. Yo propongo, lo primero que hay que hacer con un niño, con un adolescente, es darle a conocer la biografía completa de Jesús de Nazaret. ¿Creéis que la ciudadanía conoce la biografía de Jesús de Nazaret? Si os acercáis a una escuela, veréis que algo les suena de un personaje, pero nada más. Si queremos ser intencionales, si queremos conseguir construir una identidad cristiana en nuestros nietos, la primera orientación es la de que conozcan quién fue Jesús de Nazaret. Eso, en nuestro tiempo de pantallas, en nuestro tiempo de digital, no es tan fácil, pero ahí está la intencionalidad. Tenemos que dar a conocer la biografía de Jesús de Nazaret. ¿Quién fue? ¿Y qué hizo? ¿Qué fue de su vida? Nuestros nietos saben muchas biografías. Si habláis con ellos, asusta el ver cómo conocen la biografía de influencers, de cantantes, de actores, de actrices. Y yo creo que el segundo aspecto, que está relacionado con el primero, es remarcar el mensaje transformador del cristianismo en el siglo I y posteriores. El cristianismo transmitió un mensaje brutal que nunca antes nadie había dicho. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. ¿Creéis que nuestros jóvenes que no están en los ámbitos religiosos conocen esta realidad? El cristianismo introdujo el amor a tus enemigos. Los cristianos a lo largo de la historia hemos hecho muchas barbaridades, por supuesto, pero el mensaje cristiano es este. Y en una época en la que, como estáis viendo, cada vez los ámbitos sociales aumentan y hay muy poca conexión entre ellos y aparece la enemistad entre ellos, aquí está el mensaje cristiano. Ama a tus enemigos. En tercer lugar, tienes que explicarle las razones por las que tú practicas la bondad, la justicia y la compasión. Si es que la practicas. Pero hay que dar razones. No sirve hacer enunciados. Hay que dar razones por las que tú, como abuelo, tú, como abuela, practicas estas tres cosas. Un aspecto que a mí me parece también muy importante y es a los niños hay que ponerlos en contacto frecuente con la naturaleza. Su belleza, su complejidad y su funcionalidad revelan la existencia de un diseñador que nosotros llamamos Dios. Y para los que les gusten las citas, si alguien no está convencido, que se lea el Salmo 19 o Romanos 1. Desde, creo que fue San Agustín de Hipona, quien ya discernió que existían los dos libros de Dios. Dios se ha manifestado a través de dos libros. El libro de las palabras de Dios, la Biblia, y el libro de las obras de Dios, que es la naturaleza. Hay que convivir con nuestros nietos en la naturaleza para que puedan descubrir esos aspectos, la belleza, la complejidad y la funcionalidad de la naturaleza.
Otro aspecto que creo que debemos practicar es enseñarlos a experimentar al otro. Tener contactos reales, no virtuales, con niños y adolescentes diversos que no piensen como ellos. Hoy día pertenecer a grupos que no son de su tribu. Hoy día los adolescentes especialmente tienen su tribu y esa tribu se va perpetuando a lo largo de los años. Esa tribu les proporciona una microidentidad que puede ser con la alimentación, que puede ser con la sexualidad, con sus aficiones, con el feminismo, con el ecologismo, con el veganismo. No estoy criticando ninguno de estos ámbitos. Estoy diciendo que cada uno de estos ámbitos intenta rechazar al otro o intenta no tener conexión. Nuestros nietos deben conocer, debemos evitar que se fanaticen por una de estas tribus y deben descubrir al otro, al que es diferente, al que piensa distinto. Estamos acabando. Una cuestión muy importante, y es el desarrollar el pensamiento crítico de nuestros nietos y de nuestras nietas. Eso es estimular y desarrollar la capacidad de analizar la información muchísima que les llega y de analizar las diferentes situaciones que tienen que vivir. Para ello es muy importante la lectura. La lectura, tan olvidada en estos tiempos, es muy importante para desarrollar esta capacidad, para alejarse de las propuestas y de la amenaza de la inteligencia artificial que conlleva la pérdida de libertad. La inteligencia artificial a nuestros nietos, a nuestras nietas, les da lo que ellos quieren. Previamente. Los tienen estudiados y les dan solamente aquello que les satisface y no les da nada más. Por lo tanto, la capacidad del niño, si no desarrolla su pensamiento crítico, la capacidad del niño queda mermada por la multiplicidad de información que les llega de una manera descontrolada. Sabéis, hoy les gustan los mensajes cortos, está desapareciendo la capacidad de concentración, cosa que la lectura estimula tanto. Descubriendo, tenemos que conseguir que descubran de forma razonable. El cristianismo es razonable. La existencia de Dios es razonable. Descubriendo de forma razonable y progresiva. A veces tenemos tendencia a empachar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Hay que hacerlo de forma razonable y progresiva las fuentes de autoridad cristiana. Y en ellas se encuentra la verdad del Evangelio de Jesucristo y, insisto, la posibilidad de establecer una relación con Dios y, finalmente, la necesidad de perdón y de salvación. Esto, si se llega aquí, nuestro nieto podrá decidir libremente convertirse en seguidor de Jesucristo, acabando así de construir su identidad cristiana, la catedral. Muchas gracias.